Hermanos, hoy continuamos con la serie de mensajes sobre la Iglesia y lo haremos tratando el tema de el pastoreo de la Iglesia. El pastoreo de la Iglesia. Yo nací y me crié en León, en esta ciudad. La ciudad ha cambiado mucho en los últimos años, pero no ha dejado de ser una ciudad. Y los que hemos nacido en una ciudad, sea del tamaño que sea, se nos puede considerar urbanitas, es decir, de una urbe, de una ciudad. Y una de las consecuencias de nacer y vivir en una ciudad es que no conoces casi nada de la vida en el campo. Sin embargo, hace unos años me mudé con mi familia a un pueblo cerca, a las afueras de León, y allí cuando salgo a caminar o a hacer deporte o senderismo, enseguida estoy en el campo y eso no me hace experto, ni ahora conozco todo acerca de la vida en el pueblo, pero especialmente cada vez que salgo a los alrededores del pueblo, casi siempre me encuentro con 2 rebaños de ovejas, que es raro que te lo encuentres en la ciudad. Yo cuando vivía en la ciudad nunca me encontraba con rebaños de ovejas. Y así, aunque estos rebaños son distintos y aunque estos rebaños tienen pastores distintos, cuando les veo, al final hacen lo mismo, pastorear al rebaño. Una de las metáforas que la Biblia utiliza para hablar de la Iglesia es que somos un rebaño de ovejas. Y así, siguiendo esa metáfora, también habla del pastoreo de la Iglesia, de los hijos de Dios. Y en ocasiones hemos de reconocer, somos urbanitas espirituales y desconocemos lo que es realmente el pastoreo bíblico. Podemos pensar, bueno, ese tema no es para mí, ese tema es para los pastores. Por supuesto que es para los pastores. Pero también para el rebaño, porque es un tema muy importante que afecta de manera significativa a la Iglesia de Cristo y así hemos de considerarlo y estudiarlo. Una vez que en la serie de la Iglesia hemos tratado diversos temas, su naturaleza, su importancia, la necesidad de congregarse y ser miembros de una Iglesia, los propósitos de la Iglesia, que eran 3, ¿nos acordamos de la semana pasada? Vamos a tentar a la suerte. A ver, 3 es... Primer propósito, exaltar a Dios. Segundo propósito, edificar a su pueblo. Tercer propósito, evangelizar a los perdidos. No sé si José Luis ha puesto algo ahí, no había chuleta. Nos acordamos. En esta mañana vamos a ver otro tema muy importante también, el pastoreo de la Iglesia, el pastoreo de la Iglesia. Y concretamente vamos a ver 4 preguntas y respuestas sobre el pastoreo de la Iglesia. 4 preguntas y respuestas sobre el pastoreo de la Iglesia. Puede haber más preguntas y si alguien tiene alguna otra pregunta de manera particular, al acabar el culto podemos hablar o en cualquier otro momento y la consideraremos desde una perspectiva bíblica. Pero hay 4 preguntas fundamentales que hemos de dar respuesta desde la palabra sobre el pastoreo de la Iglesia. La primera pregunta que enfrentamos y nos hemos de hacer es, ¿quién pastorea la Iglesia? ¿Quién pastorea la Iglesia? La respuesta, en primer lugar, es Jesús. Jesús mismo pastorea a su Iglesia. Fijémonos, Jesús es el Señor de la Iglesia. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, afirma, y todo sometió bajo sus pies, y a Él, hablando de Cristo Jesús, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios 4:15 también ratifica que Jesús es el Señor de la Iglesia y en el contexto del crecimiento espiritual por medio de los dones espirituales que Dios ha dado a su Iglesia, dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Colosenses 1:18 apuntala y concluye hablando de Cristo y dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Cristo es la cabeza. En otras palabras, es la autoridad final. Así, una verdadera Iglesia, o aquel que dice ser parte de la Iglesia, se somete irrenunciablemente, innegociablemente a Cristo como su cabeza, como su autoridad, como su dueño, como su Señor, como su Rey. ¿Cómo se ve esto?
Bueno, se ve en su manera de vivir, no tan solo en afirmaciones verbales. Su ley es su norma, su palabra es su credo, su voluntad, su mandato, su gloria, su ambición. Cristo es el Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia universal, pero también cada iglesia local y cada miembro de esa iglesia local, cada creyente que forma la iglesia de Cristo. Cristo es la autoridad. Cristo es la autoridad, pero también la fuente de la iglesia. Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y consumador de la fe. Tito 2:14 dice que por medio de su muerte compró para sí un pueblo propio. Cristo es la piedra angular, 1 de Pedro 2, sobre la que se fundamenta y se edifica la iglesia. La iglesia fue establecida por Él, Mateo 16. Está edificada sobre el testimonio apostólico de la verdad sobre Él, Efesios 2:20. Y como afirma 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, Jesús no solo es el Señor de la iglesia, sino que además es el pastor de la iglesia. Jesús es el pastor de la iglesia. Juan capítulo 10, dice el versículo 11 y 14, palabra de Jesús a sus discípulos: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es el pastor. Jesús es el buen pastor de sus ovejas, que dio su vida por nosotros. Si Él no hubiera dado su vida, no podríamos ser su pueblo, no podríamos ser sus ovejas. Jesús es el pastor. Un poco más adelante, en Juan 10 mismo, versículos 27 y 28, añade: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué buen pastor tenemos! No solo dio su vida por nosotros, sino que Él nos conoce, nos cuida, nos protege, nunca pereceremos, nos da vida eterna. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro buen pastor, Cristo Jesús. Jesús es el pastor de su iglesia. ¡Qué preciosas palabras! Esto nos ha de traer consuelo, gozo, seguridad, esperanza, alivio en cualquiera de las circunstancias que pasen en nuestra vida, porque Jesús nunca nos abandona de su mano. Jesús nos pastorea y siempre nos pastoreará. Cristo es el Señor y pastor de la iglesia. Hebreos 13:20 aúna estas dos ideas. Fijémonos, Hebreos 13:20 dice: Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Jesús es el Señor, Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad, pero Jesús también es el pastor, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Jesús es el pastor de su iglesia. ¿Quién pastorea a la iglesia? Jesús pastorea a la iglesia. Jesucristo sigue siendo el pastor de su iglesia. Nada ni nadie se ha de poner en el lugar que no le corresponde. Jesús pastorea a su iglesia. Ahora, ¿quién pastorea a su iglesia? Sí, Jesús pastorea a su iglesia. Pero Jesús, como Señor y pastor de su iglesia, ha establecido en su palabra, y como hemos leído, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Esa es una característica de una verdadera oveja. La palabra de Dios la escucha y la sigue. Él ha establecido ahí que haya pastores delegados en su ausencia. Pastores delegados en su ausencia, lo que podríamos llamar zagales. Esa palabra la aprendí en el sur, en Andalucía. Un zagal, ¿qué es? Bueno, un chico joven puede tener esa acepción, pero también un zagal es el ayudante del pastor, el aprendiz que está bajo el pastor. Jesús es el buen pastor, Jesús es el gran pastor, Jesús es el pastor, pero Él ha establecido zagales, pastores delegados, pastores aprendices que pastorean a su pueblo hasta que Él vuelva por nosotros.
Jesús ha dejado a su iglesia pastores con su autoridad para cuidar el rebaño mientras Él regresa. Fijémonos, 1 Pedro 5:4 dice, Él es el príncipe de los pastores. Es decir, hay más pastores, Jesús es el principal pastor, pero hay más pastores, Él es el príncipe de los pastores. Esto afirma la preeminencia de Jesús como el pastor supremo, pero también enseña que hay otros pastores que pastorean la iglesia de Cristo. Y es el mismo Cristo el que estableció que hubiese pastores. Efesios 4:11 afirma, Él, hablando de Cristo en el contexto inmediato, dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los dos primeros oficios creemos que ya no están vigentes, fueron para una época de la historia del cristianismo y de la iglesia, apóstoles y profetas. Aún a día de hoy sí hay evangelistas y aún a día de hoy hay pastores maestros. ¿Quién dio esto? ¿Quién estableció esto? Cristo mismo dio a su iglesia pastores maestros. Es su plan. El plan para el pastoreo de la iglesia local de Cristo es que haya pastores. Y su plan es que haya una pluralidad de pastores. Una pluralidad de pastores. El plan de Dios para su iglesia no es el de un pastor único, responsable de hacerlo todo, incluso llevar una caja de herramientas de un lado a otro, solucionando todos los problemas, apagando todos los fuegos. Esa no es la responsabilidad encargada por Cristo. El plan de Dios para el pastoreo de su iglesia es una pluralidad de pastores. La información bíblica al respecto nos da a entender que es así. Por ejemplo, es significativo que siempre que aparece la palabra anciano, que es sinónima con pastor en el Nuevo Testamento, que de hecho es un término intercambiable, junto con pastor, obispo y anciano. Cuando lees esto en tu Biblia, pastor, obispo o anciano, especialmente en el Nuevo Testamento, son términos intercambiables. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 20 o en 1 Pedro 5. Anciano enfatiza sobre todo el carácter, obispo la función y pastor el ministerio. Bien, pues cuando aparece la palabra anciano en el Nuevo Testamento, lo hace en plural, salvo la excepción de cuando Juan o Pedro hablan de sí mismos en sus epístolas. Otro ejemplo que nos muestra que el plan de Dios para el pastoreo de su iglesia es una pluralidad de pastores, lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Cuando afirma, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Se está dirigiendo a una iglesia que está en Filipos, los filipenses, y se está dirigiendo a todos los santos, a todos los creyentes, y ahí incluye también a los obispos y diáconos. Obispo, pastor, anciano, son términos intercambiables. Se está refiriendo a la misma persona. A los pastores de la iglesia en Filipos, en plural. El plan del Señor es una pluralidad de pastores. Ahora, esto no quiere decir que en ocasiones, temporalmente, puede ser que haya solo un anciano pastor en una iglesia mientras el Señor levanta a otros ancianos. No es lo ideal, pero en ocasiones puede ser que se dé el caso. De hecho, en Tito 1:5 afirma, por esta causa te dejé en Creta, hablando a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En ese momento Tito era la persona encargada, Tito era el que tenía el cuidado pastoral, pero el designio no era que él quedase como el único anciano allí, sino que su propósito era establecer, levantar, designar ancianos. Asimismo, no todos los pastores ancianos tienen la misma dedicación, los mismos roles o responsabilidad. Dentro de la pluralidad de pastores hay alguno que puede tener dedicación a tiempo completo, dedicación a tiempo parcial, dedicación tal vez bivocacional, debido a que necesita tener un trabajo secular para proveer para las necesidades de su familia. Puede ser que dentro de los pastores haya distintos roles, distintas funciones, distintas responsabilidades. Esto lo vemos, por ejemplo, con Pedro como parte de los apóstoles, o el mismo Pablo dentro del equipo pastoral, o Timoteo en Éfeso, o Tito en Creta, o Santiago en la iglesia de Jerusalén.
Sin embargo, ese liderazgo particular o especial, ese rol, esa responsabilidad, no hace a ningún pastor estar por encima ni superior espiritualmente al resto de los pastores. Todos participan en este modelo plural establecido por Cristo para pastorear a su iglesia. ¿Quién pastorea a la iglesia? Cristo pastorea a su iglesia, Él es el Señor y pastor, pero Cristo pastorea a su iglesia por medio de pastores delegados que Él ha dejado para apacentar a su rebaño. Tristemente, hay hermanos que no entienden quién pastorea a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque no es extraño que en diversas conversaciones a lo largo de los años uno se encuentra con personas que están dispuestos a reconocer a Cristo como su pastor, prácticamente todo cristiano, aunque sea de boquilla, y a veces en la práctica hay una incoherencia, pero prácticamente cualquier cristiano está dispuesto a decir, sí, Cristo es mi pastor, estás en lo cierto, correcto, así es. Sin embargo, a veces hay algunos hermanos que no están dispuestos a ser pastoreados por los pastores delegados que Cristo ha dejado. Y si eres miembro de una iglesia local, los pastores que Cristo ha establecido para esa iglesia local son tus pastores. Y si te sometes a Cristo, te vas a someter a su plan también en la iglesia local, al pastoreo de esos pastores delegados. Así el plan de Dios para su iglesia, para ti como su hijo, su plan perfecto es que seas pastoreado por Cristo. Así es. Cristo es el príncipe de los pastores, Cristo es el buen pastor, pero también su plan es que formes parte de una iglesia local y como miembro de esa iglesia local seas pastoreado por los pastores delegados que Él ha dejado a su iglesia. Esta es parte del cuidado de Cristo de su iglesia. ¿Quién pastorea a la iglesia? Cristo pastorea a la iglesia. Los pastores delegados por Cristo en cada iglesia local pastorean a la iglesia. Hay una segunda pregunta a la que hemos de dar respuesta en este tema, el pastoreo de la iglesia. Estamos viendo, recordamos, 4 preguntas y sus respuestas acerca del pastoreo de la iglesia. Y la segunda pregunta es, por lo tanto, ¿cómo reconocer a los pastores? ¿Cómo reconocer a los pastores? Si hay unos pastores que han de pastorear la iglesia de Cristo, entonces, ¿cómo podemos reconocerles? Bueno, primero tengo que aclarar que en ningún sitio de la Biblia Cristo nos dejó los nombres de los pastores de cada iglesia local hasta que Él regrese. Pero sí nos dejó una guía clara, precisa, objetiva de cómo reconocerlos llegado el momento. ¿Dónde encontramos esa guía en la Biblia? Principalmente en 2 pasajes. Primera de Timoteo 3 y Tito 1, precisamente epístolas escritas para el funcionamiento de una iglesia, las epístolas que se llaman pastorales, que fueron escritas por Pablo a Timoteo y a Tito, a los cuales había dejado respectivamente en Éfeso y Creta para pastorear su iglesia. Y me gustaría que principalmente para responder a esta pregunta nos centremos en 1 de Timoteo 3. Si tienes tu Biblia, te animo a abrirla en 1 Timoteo 3, ya que vamos a responder esta pregunta principalmente desde este pasaje. Y así lo tendremos a mano. ¿Cómo reconocer a los pastores? En primer lugar, el reconocimiento comienza con el deseo subjetivo. El deseo subjetivo, y va a estar ahí en la pantalla los distintos pasos para que no nos perdamos porque hay contenido al respecto. Deseo subjetivo. Fijémonos, 1 Timoteo 3:1. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Recordamos, pastor, obispo, anciano son términos intercambiables. Lo primero que da a entender este pasaje es que el pastorado es un llamado apremiante. Aspira, dice. Aspira está hablando del aspecto práctico, significa busca alcanzar, en el sentido de dar los pasos para llegar a la meta. Y luego añade, buena obra desea hacer. Desea significa desear apasionadamente. En otras palabras, es un deseo consumidor. Es un llamado apremiante al pastorado. El pastorado comienza con un llamado divino irrenunciable.
No es que un día alguien se levanta y dice, bueno, no sé qué hacer y no sé a qué dedicar mi vida, y ve en internet una lista de oficios: fontanero, electricista, abogado, economista, futbolista. Hoy en día los jóvenes incluyen esa lista en el top 3, gamer y youtuber. Bueno, tal vez pastor, por ahí lo pongo. No funciona así. Cuando Dios llama a una persona a pastorear su iglesia, esto se ratificará en que va a haber un deseo irrenunciable, un deseo apremiante. Si te puedes dedicar a cualquier otra cosa, dedícate. Ahora, solo aquellos llamados por Dios pueden llegar a tener este verdadero deseo apremiante de llegar a ser pastores de su iglesia. Comienza con un deseo subjetivo, pero claro, el deseo subjetivo es subjetivo. ¿Cómo podemos discernir si ese llamado es de Dios o es solo un deseo de esa persona? Bueno, a continuación, en 1 Timoteo 3:2, al versículo 7, nos deja unos requisitos objetivos. Sí, comienza con un deseo subjetivo. Y si no hay ese deseo, no hay que torcer el brazo a nadie para que se dedique al pastoreo de la iglesia. Al contrario, hay que decir, está bien, el Señor no te ha llamado, tal vez por ahora, o tal vez nunca. Pero aquel que tiene el deseo ha de considerar a continuación requisitos objetivos. Y estos requisitos objetivos se pueden resumir en una palabra que encontramos en el versículo 2, irreprensibilidad. Irreprensibilidad, dice el versículo 2, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Este debe ser, no es opcional, sino necesario y obligado. Obligación absoluta, necesidad de ser cumplido. ¿Qué es irreprochable? Bueno, significa incapaz de ser detenido. En otras palabras, no hay cargos objetivos y probados contra él que le descalifiquen según la palabra. Hay que aclarar, irreprochable no significa perfecto, porque si no, nadie podríamos dedicarnos al pastoreo. Solo Cristo es perfecto, ¿verdad? Irreprochable significa que no hay nada objetivo y característico en las áreas que son un requisito para el pastorado. Una cosa es que pueda haber acusaciones, opiniones, gustos, preferencias, y otra es que esos sean realmente ciertos, probados objetivamente, característicos de esa persona que le quiten la irreprensibilidad. Todo lo entendemos a nivel secular. Nadie puede ir a la ligera y acusar a alguien de algo, sino que tiene que probarlo objetivamente. Y si no hay pruebas objetivas, ni siquiera es aceptado a trámite en ningún juzgado. Es más, si acusas falsamente, tú vas a ser acusado, porque hay pruebas objetivas de que acusaste falsamente. Esa es la idea de irreprensibilidad. Ahora, ¿cómo podemos medir esa irreprensibilidad? Hay una lista de requisitos en 1 Timoteo 3. Hay una lista de requisitos para medir esa irreprensibilidad, esos requisitos objetivos. Y lo podemos aglutinar en 5 áreas. Van a estar en la pantalla para no perdernos los puntos y los subpuntos. 5 áreas. La primera es requisito de carácter personal. El requisito del carácter personal, versículos 2 y 3. Fijémonos, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 3. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Vamos a ver brevemente cada uno de estos requisitos de carácter personal. Comienza por marido de una sola mujer. Significa hombre de una mujer. En otras palabras, fiel a su esposa. Esto no quiere decir que es un requisito para los pastores estar casados. Puede haber pastores solteros o viudos. Significa que sean casados, sean solteros, sean viudos, no sean picaflor, no sean mujeriegos, no sean don Juanes. En otras palabras, tienen que ser sexualmente puros, dedicados a la mujer que el Señor les ha dado. Por cierto, entre paréntesis, esto nos muestra, entre otras cuestiones de la palabra, que no vamos a tratar hoy, que los pastores han de ser hombres. Se ha de ser marido de una sola mujer,
Es evidente que el llamado es para hombres, pero es solo una nota a pie de página. Sé que hay muchas más, tal vez, dudas o preguntas al respecto, y más en los tiempos que corren. Hay otras razones en la Biblia para esta afirmación, pero no lo vamos a tratar en esta mañana, pues no es el tema. Continuamos con la lista. Sobrio. Literalmente, no mezclado con vino. Significa que no es dado a los excesos, ni con el alcohol, ni cualquier otra sustancia o área de su vida. Esta palabra llegó a utilizarse para describir una actitud de vigilancia. Es decir, una persona juiciosa, de mente clara y equilibrada, en pleno uso de sus facultades. Eso es sobrio. Continúa la lista diciendo prudente. Quiere decir disciplinado en sus prioridades. Es una persona estable y cuidadosa, disciplinada en su vida. Prosigue la lista y dice decoroso. Es la idea de una persona ordenada, no una persona que se caracteriza por el desorden continuo en su vida, sino que se organiza bien en sus responsabilidades, tareas y en general. Hospitalario. Literalmente es amigo de los extraños, es decir, amigable con los desconocidos. Esto no se refiere a ser dado a invitar amigos a comer. No hemos de confundirlo con la idea en nuestra cultura de sociable. Hospitalario no es sociable, sino que ya sea una comida, una cena, un café, una pernoctación, una conversación, en casa, en un restaurante, en un bar, en el edificio de la iglesia, en cualquier lugar, es una persona abierta a recibir a los conocidos, pero también a los desconocidos. Amigo de los desconocidos. Hospitalario. Continúa diciendo, no dado a la bebida. Literalmente, no es un bebedor. Es decir, no solo que no se emborracha, evidentemente, sino que su vida no se caracteriza por beber o la vida que rodea al beber, al alterne. Esta palabra se asociaba a las personas que frecuentaban las tabernas como su hábito y realmente vivían más allí que en su casa. Un bebedor social, que claro, llegado al extremo es un borracho. Pero no tiene que llegar a ser un borracho, sino aquel que es un bebedor social también estaría perdiendo la irreprensibilidad. Continúa la lista diciendo, no pendenciero. Quiere decir, uno que no da puñetazos ni golpes. En otras palabras, no es peleón, no es buscapleitos, no es dado a la violencia. Continúa la lista y dice, amable, significa considerado gentil, con una gran carga de la palabra misericordia. Perdona el mal recibido. No contencioso, no guerrero, sino que busca la paz. No es amigo de peleas, sino que es pacificador siempre que está en su mano. No avaricioso, literalmente, sin amor a la plata. Sin amor a la plata, esto no quiere decir que sea pobre, sino libre del amor al dinero. No ama el dinero, su vida no se mueve por el dinero, no ama la plata, no avaricioso. Es una larga lista que se podría complementar con Tito 1, pero ya nos da una idea del requisito de su carácter personal, estas acepciones. Y al requisito de su vida personal hay que añadir el requisito de su enseñanza. ¿Cómo reconocer a los pastores? Hay que añadir el requisito de su enseñanza. A propósito, me he saltado en el 3.2 cuando afirma acto para enseñar. Tito 1.9 afirma también de los pastores, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y fijémonos bien, este es el único requisito en la lista que habla de la función de un pastor. La función de un pastor. El resto de esa lista habla del carácter. Y esta función es su cometido principal, ya sea para edificación o para salvación del incrédulo. Y es por medio de la palabra de Dios. De hecho, el requisito que distingue a un pastor de un diácono es apto para enseñar.
Igualmente, la característica finalmente es distinta para un pastor. El resto de la congregación es apto para enseñar. Porque sabes que toda esa lista que acabamos de leer son mandamientos que no son exclusivos para los pastores, sino que son para todos los creyentes. ¿O acaso el que no va a ser pastor puede ser avaricioso según la palabra? ¿O contencioso? ¿O no amable? ¿O puede entonces tener más de una mujer y ser un mujeriego como yo no soy pastor? No, todo eso que hemos leído es el plan de Dios para sus hijos, para su iglesia. Pero especialmente se pone el listón en la irreprensibilidad para los pastores, para que sean un ejemplo a la congregación de lo que todos hemos de hacer y en el camino en el que hemos de seguir, hermanos. Ejemplos imperfectos, por supuesto. Apto para enseñar, esto sí distingue, no todos los hermanos han de ser aptos para enseñar. El Señor da este don de la enseñanza, los pastores tienen este don de la enseñanza, no son los únicos que tienen este don de la enseñanza, pero si no tienes este don de la enseñanza, no eres un pastor. Los pastores han de enseñar de acuerdo a la sana doctrina, lo que la Biblia enseña, para exhortar y refutar, como dice Tito 1:9. Han de conocer las Escrituras. Al requisito de su vida personal y de su enseñanza hay que añadir el requisito de su vida familiar. El requisito de su vida familiar. Fijémonos, continúa 1 Timoteo 3, 4 y 5 diciendo que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El texto es bastante autoexplicativo y explícito, ¿no es así? En breve, los pastores no han de ser solo un ejemplo en su vida personal, sino también en la familiar. Esto incluye gobernar bien su casa. ¿Qué es gobernar bien su casa? En aquel tiempo, en ese contexto, gobernar bien su casa incluía esposa, hijos. En algunas casas había empleados, incluso esclavos. Eso ya hoy en día no es lo que se aplica. Pero sí que también está hablando, en este caso, de la administración de los recursos que el Señor ha provisto en su casa. Eso es gobernar bien su casa. ¿Y qué está diciendo aquí? Está diciendo que primero se ha de pastorear piadosamente en su casa, liderar piadosamente en su casa, para poder pastorear y liderar piadosamente en la casa de Dios. Tiene sentido, ¿verdad? El primer área de pastoreo es la esposa, los hijos, su hogar. Y si no es así, ¿cómo podrá pastorear al resto de la congregación? El hogar de los pastores no ha de quedar en un segundo plano, sino realmente, según este pasaje, ha de empezar por ahí el pastoreo, para hacerse extensible al resto de la congregación. El hogar es el banco de pruebas. El hogar es el banco de pruebas. Y de nuevo, ninguno lo hacemos perfectamente, ¿verdad? Pero sí que se caracterice, sí que se vea que el Señor es la prioridad y que lo mismo que se trata de aplicar en la iglesia, primero se trata de aplicar en nuestro hogar. Ahí no acaba el paraguas de la irreprensibilidad, hay otro requisito. Al requisito de su vida personal, familiar y la enseñanza se une el requisito de la madurez espiritual. Madurez espiritual. Fijémonos, versículo 6, continúa la lista. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. No ha de ser un neófito, como dice alguna versión, que es prácticamente una transliteración del original, es decir, alguien nuevo o verde en la fe. Literalmente es no un recién plantado, no un arbolito recién plantado en el plano espiritual. La idea es de madurez espiritual. ¿Por qué? El pasaje nos dice, para que no se enaltezca, sino que sirva bajo los principios bíblicos a la congregación. El nivel de madurez requerido vendrá marcado entonces por el nivel de madurez de la congregación también. En una iglesia muy madura se requiere mayor madurez para pastorear al rebaño, para no estar verde en la fe. Pero tal vez en una iglesia recién plantada o en sus inicios, aquel que es más maduro que el resto y que cumple los requisitos y que está llamado por Dios,
va a pastorear junto con el resto de pastores la iglesia, pero tal vez en otra iglesia no sería pastor o anciano. Tiene que ser maduro de acuerdo al contexto en el que sirve. Vemos, por ejemplo, que en Éfeso, que llevaba mucho más tiempo la iglesia plantada, era distinto a Creta, que eran mucho más inmaduros. Los requisitos son los mismos, hay que cumplir los mismos requisitos, pero el nivel de madurez puede tener distintos grados de acuerdo al nivel de madurez de la congregación. Que uno sea anciano o pastor en una iglesia no quiere decir que sería pastor o anciano en cualquier otra iglesia. Finalmente, la irreprensibilidad también se extiende al requisito de su vida secular. Se extiende al requisito de su vida secular. Fijémonos, versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Reputación quiere decir buen testimonio certificado. Tiene que tener un buen testimonio certificado, no solo en el ámbito de su familia, no solo en el ámbito de la iglesia, también en el ámbito fuera de casa y fuera de la iglesia. Esto es especialmente aplicable a la comunidad, el vecindario, la ciudad donde se vive, porque en cierta medida se está representando al Señor y a su iglesia. De hecho, todos como cristianos representamos al Señor y a su iglesia. Y los pastores, con esa responsabilidad también, pueden ser un buen testimonio a la comunidad o un mal testimonio y traer reproche al Señor, al igual que los cristianos. Ya está. El requisito de la vida secular. Así, una persona que tiene mal testimonio fuera no puede ser pastor en una iglesia. Podemos entonces concluir que hay unos requisitos objetivos, ¿no es así? Que los pastores han de caracterizarse por ellos, no perfectamente, porque nadie vamos a cumplirlo perfectamente. Yo el primero que no lo cumplo perfectamente. Pero sí que nos caractericemos y por la gracia del Señor Él nos ayude a mantenernos como un buen ejemplo al rebaño y para la gloria de Dios. ¿Cómo reconocer a los pastores de una congregación? Comienza con el deseo subjetivo, continúa con los requisitos objetivos y concluye con una prueba temporal, Primera de Timoteo 3:10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Está hablando de los diáconos en el versículo 10, pero observemos que dice que también estos, ese también está refiriéndose que los diáconos han de ser sometidos a prueba, al igual que los ancianos, cuanto más han de ser sometidos a prueba. Es un periodo de tiempo en el que se puede constatar que el llamado es genuino, que el deseo no es flor de un día y que los requisitos bíblicos es lo característico. Ahora, en la práctica, hermanos, ¿cómo podemos poner en práctica estos principios? ¿Cómo reconocer a los pastores? Bueno, deberíamos seguir estos pasos coherentemente con lo que hemos visto que la Biblia enseña. Primero, el Espíritu Santo llama a una persona al pastorado. El Espíritu Santo es el que llama a una persona al pastoreo. Lo vemos en Hechos 13:2, en Hechos 20:28. Es el Espíritu Santo el que pone ese deseo. Y así, en segundo lugar, los pastores existentes observan el deseo de esa persona que se ratifica de manera concreta, también como ven ciertos aspectos de pastoreo de manera extemporánea entre los hermanos. A continuación, los pastores existentes son los encargados, en primer lugar, de ratificar que se cumplen los requisitos bíblicos.
que se cumplen los requisitos bíblicos, es por medio de la observación. Y así los pastores existentes dedican tiempo a la oración y la prueba temporal de 1 Timoteo 3:10. Si se llega a una conclusión después de un tiempo, que no ha de ser tomada a la ligera, de que puede ser un candidato cierto, entonces se involucra a la congregación. Se involucra a la congregación en ese reconocimiento, llamando a la congregación a ratificar el mismo, observando los mismos criterios bíblicos, dedicando un tiempo a la prueba, dedicando un tiempo a la oración y cerciorándose de que no hay nada que se les ha podido escapar a los pastores o hay algún área gris, y toda la congregación ha de estar involucrada de esta manera en el reconocimiento pastoral. Es un proceso que implica sabiduría, tiempo y oración siguiendo los principios bíblicos de la palabra. No hemos de tomarlo a la ligera, porque es un tema muy importante para la congregación. Así sean los pastores, así será la congregación. Recurrentemente, cuando voy a conferencias de pastores, suelo ir una vez al año al menos, en marzo, junto con otros pastores de la iglesia y pastores de otros lugares de España. En esas conversaciones de pastores y en esas conversaciones de iglesias y del ministerio pastoral, una y otra vez se escucha de problemas en las iglesias, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el ámbito común por el que normalmente hay mayores problemas en las iglesias? Porque no hay pastores bíblicos. Porque no hay pastores bíblicos, es matemático. Cuando no hay hombres llamados por Dios que cumplen los requisitos de Dios y que se dedican a lo que Dios establece, hay problemas siempre en la iglesia. Siempre, a lo largo y ancho del mundo. Y hermanos, como iglesia hemos de reconocer y estar comprometidos con el proceso bíblico para reconocer pastores. Es un tema muy importante. No ha de tomarse a la ligera ni tampoco precipitarnos. Como afirma 1 Timoteo 5:22, le dice Pablo a Timoteo: no impongas las manos sobre nadie con ligereza. En este contexto es la idea de ratificar o afirmar. Esta es una persona llamada por Dios. Y en el contexto también está llamando a reconocer el llamado al pastorado. Se usa esta expresión de la misma manera en otros pasajes de la Escritura. Todos hemos de conocer la respuesta a esta pregunta, porque aunque los pastores tienen una responsabilidad especial y son los que están llamados a designar, como Tito en Tito 1:5, la congregación es parte de este proceso también, reafirmando y ratificando por medio de esos principios, y todos hemos de conocer las reglas del juego para así reconocer bíblicamente. Hay una tercera pregunta que hemos de considerar en esta mañana sobre el pastoreo de la iglesia. ¿A qué han de dedicarse los pastores? ¿A qué han de dedicarse los pastores? En otras palabras, ¿cuál es su encargo? ¿Cuál es su comisión? Bueno, podemos responder a esta pregunta de dos maneras. De manera general, en breve, ¿a qué han de dedicarse los pastores? A la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4 nos deja el ejemplo paradigmático que ratifica la enseñanza con mandamientos directos en otros lugares de las Escrituras. Cuando los apóstoles estaban empezando a estar desbordados por cuestiones prácticas de la iglesia y ellos entienden, hay que reconocer lo que se considera posiblemente protodiáconos, o alguno diría no son ni siquiera protodiáconos, son antecedentes de los diáconos. Bueno, los servidores, que es la idea. De hecho, se utiliza el verbo de diaconeo, ahí, la diaconía. ¿Para qué? Para encargarse de las cosas prácticas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, al servicio de la palabra, que es un servicio también a la congregación, como el resto de servicios. ¿A qué han de dedicarse los pastores? A la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la prioridad general. Ahora, de manera particular, ¿a qué han de dedicarse los pastores con este paraguas de la oración y el ministerio de la palabra? Bueno, en primer lugar, alimentar al rebaño. Alimentar al rebaño, lo han de alimentar con la palabra de Dios.
Toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo va a madurar el rebaño? Cuando esté expuesto a la palabra de Dios. Los pastores tienen que alimentar al rebaño. 2 Timoteo 4:1-4 reafirma este llamado pastoral. Pablo a Timoteo, que le dejó en Éfeso para pastorear la iglesia allí, y le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué le encarga? Predica la palabra. ¿Qué es predica la palabra? Es lee el texto, explica el texto, aplica el texto. Y esto se puede hacer en un contexto como hoy, en el que estamos reunidos, se puede hacer un estudio bíblico, se puede hacer tomando un café, leyendo un pasaje, diciendo esto es lo que dice el texto, cómo se aplica en la vida. Pablo mismo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, en Hechos 20, él les dice que no rehuyó declararles todo el consejo de Dios y les dice que lo hizo públicamente y en privado. Todo momento es buen momento para alimentar al rebaño. Porque fíjate cómo continúa diciendo en el versículo 2. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Los pastores tenemos que tener claro, predica la palabra. Predica la palabra cuando es bien recibida, cuando no es bien recibida. Cuando son temas de ánimo, cuando son temas de confrontación. Hay una cita de Charles Jefferson de su libro El ministro como pastor. Es un libro que leí hace muchos años en el seminario, muy pequeñito, pero que es un libro que es un ánimo siempre leer y un recordatorio. Y dice así, que la alimentación de las ovejas es una responsabilidad esencial del llamado pastoral. Es sabido incluso por aquellos que están menos familiarizados con los pastores y su trabajo. Las ovejas no pueden alimentarse a sí mismas ni darse agua. Deben ser conducidas a los pastos y al agua. Para la alimentación apropiada a las ovejas, todo cuenta. A menos que sean alimentadas sabiamente, se debilitan y enferman y la riqueza invertida en ellas se pierde. Cuando el ministro va al púlpito, es el pastor en el acto de alimentar. Y si todo ministro mantuviera esto en mente, muchos habrían sido distintos a lo que fueron. La maldición del púlpito es la superstición de que un sermón es una obra de arte, no un trozo de pan o carne. Cuando se explica la palabra, se está alimentando al rebaño. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Sí hay elementos que pueden favorecer el entendimiento, la comprensión, el seguimiento, ¿verdad? Un bosquejo, ilustraciones, introducciones, conclusiones, un PowerPoint, las citas. ¿Sabes qué? Todo eso es secundario. ¿Se podría alimentar a las ovejas sin nada de eso? Lo que hemos de hacer es abrir la palabra, leer la palabra, explicar la palabra, aplicar la palabra y así nos alimentamos. Esa es la prioridad pastoral. Es la principal, ser alimentados por la palabra. No esperes otra cosa de tus pastores. Sería tan necio como las ovejas de un rebaño, de los que yo veo cuando salgo a dar caminatas por los alrededores de mi pueblo, que estuvieran allí pensando que el pastor les va a traer una consola de videojuegos para que jueguen. O que les va a poner una pantalla de plasma y les va a poner su serie favorita. Mira, a las ovejas no les importa eso. Quieren ser alimentadas. ¿Dónde les lleva? A un lugar donde pueden pastar, donde pueden alimentarse, donde hay agua. Entendamos cuál es la prioridad pastoral por el bien de todos. Ahora hay una segunda cuestión particular a lo que se han de dedicar los pastores, según la Biblia: guiar al rebaño. Guiar al rebaño. Así, Cristo ha establecido para la guía y gobierno de las iglesias locales a pastores. Por eso es uno de los requisitos, como hemos leído en 1
de Timoteo 3, 4 y 5. Gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará? En esa idea es guiar, gobernar la casa de Dios. Porque ellos son responsables de gobernar, guiar el rebaño. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, de ancianos como sobrevedores, 1 Pedro 5, como administradores, Tito 1, 7, que gobiernan, 1 Timoteo 5, 17. Según la Biblia, los pastores son los encargados de gobernar, conducir, dirigir, administrar, sobreveer el rebaño de Cristo siguiendo los principios bíblicos. En tercer lugar, ¿qué han de hacer? Alimentar, guiar, proteger. Proteger al rebaño de Cristo. Hay peligros continuos que acechan al rebaño y que a veces el rebaño ni es consciente de ellos. Y qué bien si no es consciente de ellos porque se ha limitado que les afecte. A veces porque no ha llegado, a veces porque son inconscientes de los peligros que pueda existir. Pero los pastores no han de ser ingenuos ni ilusos porque tienen que proteger al rebaño. Así Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en su despedida en Mileto, Hechos 20, 28 al 31, tened cuidado de vosotros y de toda la grey del rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y fijémonos que Pablo no era iluso y no quería que ellos fueran ingenuos. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, despiertos, vigilantes. Aún en medio del rebaño y aún en medio del liderazgo de un rebaño se pueden levantar aquellos que pueden llegar a ser un peligro para la congregación. Hablando cosas perversas que no son según la palabra. Los pastores son encargados de proteger al rebaño. Como Lloyd Jones afirma, estos peligros son sutiles. Y los peligros sutiles son los más peligrosos. Fijémonos lo que dice Martin Lloyd Jones. De alguna manera nos hemos aferrado a la idea de que el error es solamente lo que está espantosamente mal. Y no parecemos comprender que la persona más peligrosa de todas es aquella que no pone énfasis en lo que está bien. Tiene razón, el doctor. Doctor porque era doctor de oficio, anteriormente se ha llamado al pastorado, el médico. Sí, por supuesto que hay que proteger al rebaño en los errores grasos, graves, elocuentes, pero en los sutiles o cuando no se pone el énfasis en lo que está bien, eso hay que proteger al rebaño también. Uno de los mayores peligros es la falsa enseñanza y los falsos maestros, y la Biblia advierte de esto de continuo. Por eso el rebaño ha de ser bien alimentado, bien maduro, para que el rebaño mismo tenga discernimiento. Pero cuánto más los pastores. Y más hoy en día, hermanos, cuánta basura hay en Internet. Y no me refiero a las cosas claramente pecaminosas, que hasta un niño podría darse cuenta. Me refiero a aquello que parecen predicaciones bíblicas, páginas web cristianas, que tienen apariencia de piedad, pero no es según la palabra. Y puede ser que algunas áreas sean ciertas, pero otras están mal. Huye de esas enseñanzas, huye de esos ministerios, cuídate, y es nuestra responsabilidad también proteger al rebaño. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos estar contigo ahí delante de tu móvil viendo lo que ves. Ahora, ¿cuál es una manera de proteger al rebaño? Alimentando al rebaño para que tenga discernimiento por sí mismo. Y si tienes dudas, pregunta. Mira, estoy escuchando a tal predicador. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿En qué área es recomendable? ¿En cuál no es recomendable? Y a veces te puedes escuchar algo que te suena raro y que no encaja con lo que estás escuchando en tu congregación. Pregunta. Pregunta. Nuestra labor es proteger al rebaño. Proteger al rebaño. En cuarto lugar, cuidar al rebaño. Cuidar al rebaño. Los pastores también están llamados a cuidar al rebaño.
lo cuidan por medio de la alimentación, lo cuidan por medio de la guía, lo cuidan por medio de la protección, pero también son los que sobreveen, no necesariamente los que cumplen o suplen las necesidades prácticas de la congregación. Los pastores son llamados a orar por las ovejas en sus necesidades. A mí me alegra mucho cuando alguno de vosotros os ponéis en contacto con alguno de los pastores, y a mí en particular cuando recibo un WhatsApp, una llamada y me comunicáis algo, decís, por favor, ora por mí en esto, en esta necesidad especial. Mira, a mí eso me llena de gozo porque entendemos que estamos para eso. Aconsejar a las personas es cuidar, bíblicamente. Preocuparse por los enfermos y necesitados, alentar a los desanimados, sostener a los débiles. Pero este es un llamado común a todos los hermanos. 1 Tesalonicenses 5:14 dice que hemos de hacerlo unos a otros. Sí, los pastores son encargados de sobreveer esto y de hacerlo en la medida que sea posible. Pero por eso también hay diáconos y hay otros hermanos que pueden ayudar en estos aspectos prácticos. ¡Qué bendición! Aquellos que sirven en cuidado práctico en esta iglesia, ¿verdad? Qué bendición es cuando en la época de confinamiento, aquellos que estaban recibiendo la ayuda de la obra social, había un hermano que salía con un permiso, un salvoconducto, y les llevaba la ayuda social cuando no podían venir a recogerlo, lo llevaba a su casa. Ese es un cuidado de la iglesia. No significa que los pastores han de conducir, cargar, descargar. Lo podemos hacer, por supuesto. Lo hemos hecho y si hay que hacer, se hace. Pero no es la prioridad y el cuerpo de Cristo tiene que funcionar conjuntamente y los pastores sobrever que se ayuden en las necesidades prácticas del rebaño. También cuidar al rebaño significa, hermanos, confrontar el pecado cuando no hay arrepentimiento. Eso también es cuidar. La Biblia habla de la disciplina de la iglesia, buscar la restauración. También cuidar del rebaño es cómo tratar con los que han salido de una congregación disciplinados, sin arrepentimiento, porque un poco de levadura leuda toda la masa, como bien afirma 1 Corintios 5. Eso es cuidado pastoral. En quinto lugar, los pastores son llamados a capacitar al rebaño. Capacitar al rebaño. Efesios 4, 11 y 12 dice, pastores y maestros, ¿para qué? Para capacitar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Se capacita a los hermanos para que sirvan, para que lleven a cabo la obra del ministerio. Y esto es tan hermoso como funciona el plan de Dios. Los pastores no han de hacerlo todo. Hay esa idea en algún sitio, no sé cuándo entró, dónde o cómo. Pero esa idea, vayas donde vayas, que haces en la congregación, los pastores tienen que hacerlo todo. No. El cuerpo de Cristo ha de hacer el ministerio. Los pastores capacitan al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Capacitar también a otros pastores ancianos potenciales, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y se ha de hacer en el ámbito de la iglesia, pero gracias a Dios por la bendición que tenemos en esta iglesia, que podemos capacitar en alguna medida a otros que vienen al seminario Berea y estamos comprometidos en invertir en otros porque creemos que el pastoreo de la iglesia es fundamental y por ahí empiezan los bienes o los males de cualquier congregación. En sexto lugar, ampliar el rebaño de manera concreta. Ampliar el rebaño, claro, es evidente, la obra de la salvación es de Dios, no quiero ser malentendido. La salvación de principio a fin es del Señor, ¿verdad? Pero el Señor encarga a su pueblo a evangelizar y no dejamos de evangelizar porque la obra sea del Señor. Igualmente los pastores son llamados a que en la iglesia tenga un énfasis evangelístico. Se predique a Cristo, se predique el Evangelio. Anunciemos a Cristo y a este crucificado como el único mediador entre Dios y los hombres. Y si estás hoy aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido, el llamado es arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Confía en Él para que Él sea tu buen pastor. Los pastores están llamados a predicar el Evangelio. Esa es la única manera de ampliar el rebaño. No ampliar el rebaño para meter más gente. Venga, con tal de que haya más gente vamos a empezar a predicar otra cosa. No.
Se amplía el rebaño con aquellos que son salvos verdaderamente por medio de la predicación del Evangelio, que es locura para los que se pierden. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y así en esa medida también estamos llamados a cumplir la gran comisión. Y como iglesia, los pastores de esta iglesia estamos comprometidos con eso porque es un encargo de Cristo mismo. Y como tal estamos enfatizando que es uno de los propósitos de la iglesia, y como tal estamos orando los jueves por la plantación de iglesias bíblicas y porque el Señor nos use para colaborar con otros hermanos llamados a ello, a plantar iglesias bíblicas, más iglesias bíblicas a lo largo y ancho de este país, pero no solo este país, en otros lugares del mundo, hermanos. Eso nos ha de consumir, eso nos ha de mover, eso nos ha de alentar. Hemos de dedicarnos a lo que hemos sido llamados. Muchos habréis escuchado de Fernando Alonso, ¿verdad? Creo que todo el mundo aquí conoce a Fernando Alonso, o ha oído de su nombre. Es el bicampeón mundial español de Fórmula 1. Y va a volver a correr el año que viene en la Fórmula 1. ¿Y qué está haciendo Fernando Alonso para volver a correr en la Fórmula 1? Está intentando conducir todo lo que puede o le dejen. El coche que va a conducir, o lo más cercano a ese coche. Lleva 2 años sin conducir un Fórmula 1. Y él mismo reconocía, es como volver a conducir. Imagínate que en lugar de dedicarse solo a conducir, se dedicase a dar entrevistas todo el día, se dedicase a ser el mecánico del coche, se dedicase a montar el hospitality y hacer todo lo que es relaciones públicas, que una parte tienen que hacer. Se montaría en el coche, ¿sabes qué pasaría? No iría bien. ¿A qué se tiene que dedicar? A lo suyo. Así es el llamado pastoral. Y se han de cumplir las expectativas bíblicas, hermanos, y animar y apoyar a los pastores a que se dediquen a su cometido bíblico, a la oración, al ministerio de la palabra, a alimentar, guiar, proteger, cuidar, capacitar, ampliar el rebaño. Hay una cuarta pregunta sobre el pastoreo de la iglesia. ¿Cuál ha de ser la respuesta al pastoreo? ¿Cuál ha de ser la respuesta al pastoreo? Y la he dejado al final a propósito para que sea más fácil prestar atención. Llevamos un rato ya expuestos a la palabra. ¿Sabes qué? Si todo era práctico, esto es aún más práctico. Porque esta es la parte que le toca a la congregación, decir, sí, tengo que conocer todo esto otro porque soy parte de ello, y tengo que tener unas expectativas realistas y saber qué es el pastoreo. Pero ahora, ¿cómo yo voy a responder al pastoreo? Bíblicamente, ¿cuál es mi responsabilidad? Aquellos que se han dormido podéis despertar ahora, hermanos. ¿Cuál es? En primer lugar, la respuesta primera ha de ser, no necesariamente en este orden, las 4 podrían en cualquiera de estos órdenes, pero vamos a empezar por esta. Aprecio sincero. Aprecio sincero. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Fijémonos en este pasaje. No tiene la palabra pastor, anciano, obispo, pero lo que está describiendo es la labor pastoral. Os dirigen e instruyen, esto es parte de la labor pastoral. Está hablando principalmente de pastores, ancianos y obispos. ¿Qué les dice a la iglesia en Tesalónica, que es una iglesia modelo? ¿Qué han de responder ante sus pastores? Reconociendo, que reconozcáis, y es la idea de valorar, conocimiento que resulte en aprecio y cuidado del siervo de Dios. Y añade, teniendo en alta estima con amor, significa consideración, es la idea de respetar, y esto ha de ser alto, más allá de toda medida, es lo que significa alto, y amoroso. Y fijémonos la razón no es porque los pastores lo merezcan, no lo merecemos. Es porque con diligencia trabajan entre vosotros y por causa de su trabajo, su labor pastoral. No hay nada en nosotros que merezca consideración ni respeto.
Pero según servimos al Señor y cumplimos su diseño y se trabaja con diligencia en ello, en la labor pastoral, la respuesta del rebaño ha de ser reconocimiento, consideración, amor, alta estima. Esto no se refiere a la personalidad. Si te caen bien o mal, si un pastor es carismático, simpático, no es un concurso de popularidad esto. Tampoco por lo que recibo de mis pastores o los favores que me hacen o me dejan de hacer. Me hizo un favor, ahora sí. No me hizo lo que esperaba, ahora no. Eso es muy inmaduro, muy egoísta. Esa no es la respuesta madura en nada en la vida, ¿verdad? No, es gratitud, reconocimiento, estima por su labor pastoral. Su labor pastoral. Y esta es una muestra de una iglesia como la de Tesalónica, madura. Una iglesia ejemplar. Muchas veces cuando he viajado con hermanos de España, pastores de otras iglesias a lo largo de los años, a otros lugares, especialmente a la conferencia bíblica que solemos ir en marzo, y observan esto de alguna manera en las congregaciones que visitamos, siempre dicen, ojalá esto pasara en mi iglesia. Ojalá esto pasara en las iglesias de España. Y se generaliza. Bueno, yo creo que pasa. Pero yo muchas veces les digo, mira, esto no va a pasar si no hay madurez espiritual. ¿Y sabes qué? Tira la pelota a tu tejado, lo cual hago al mío también. Si no nos dedicamos a la labor pastoral y si no nos enseña la congregación y si no nos dedicamos a la enseñanza de la palabra, no va a haber madurez y no va a haber este resultado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el problema? ¿Está en la congregación? ¿Está en los pastores? Porque a lo mejor están los pastores que no están enseñando a la congregación la palabra y que no están dedicándose a la labor pastoral. O puede ser que esté en la congregación, que falta madurez. Los pastores no han de buscar el reconocimiento. Pero la congregación ha de responder con aprecio sincero. ¿Cuál es la respuesta bíblica al pastoreo de cualquier congregación? Ha de ser apoyo generoso, en segundo lugar. Apoyo generoso. 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos pastores que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Este pasaje dice que los pastores son dignos de doble honor. La palabra que utiliza ahí para honor es reconocimiento, como hemos visto, pero también es sostén económico, como reafirma el versículo 18. El obrero es digno de su salario. Principalmente, versículo 17, aquellos que se dedican a la predicación y la enseñanza de la palabra. Una iglesia responde al pastoreo sosteniendo a sus pastores en la medida de lo posible, o al menos aquellos que dedican mayor tiempo a la predicación y enseñanza de acuerdo a su situación y su capacidad económica. Pero siempre que es posible, lo mejor para todos va a ser que los pastores, o el pastor al menos que se dedica mayormente a la enseñanza, sea liberado para poder cuidar y alimentar al rebaño. Eso va a ser para el bien de todos. Como afirma 1 Corintios 9:14, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Hay muchas particularidades, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos pastores que tienen que ser bivocacionales, pastores que la iglesia puede apoyar hasta cierto punto y el apoyo viene de otros lugares. Pero según la iglesia madura y según la iglesia crece en el Señor, también va a responder en la medida de sus posibilidades con un apoyo generoso. En tercer lugar, la respuesta de una congregación al pastoreo ha de ser de imitación piadosa. Imitación piadosa. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, está hablando ahí de pastores, y considerando el resultado de su conducta, que dice, imitad su fe. Imitación piadosa. El rebaño que tiene pastores bíblicos podrá imitar su fe. Los pastores no son superhombres, ni no tienen tentaciones, ni luchas como el resto de los hermanos, pero según el Señor va obrando en ellos y va produciendo madurez, van a ser un ejemplo imperfecto, pero un ejemplo humano de carne y hueso
para la congregación. Y así es como Pablo pudo decir en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Según imito a Cristo, imitad a aquel que sirve a Cristo. 1 Pedro 5:3 reafirma esta idea cuando afirma que hay que pastorear al rebaño. Esto se lo dice a los pastores, no como teniendo señorío sobre los que han de ser confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. La respuesta bíblica es imitación piadosa. Imitación piadosa. En cuarto lugar, la respuesta bíblica ha de ser, la última respuesta al rebaño bíblica, sometimiento gozoso. Sometimiento gozoso. Hebreos 13:17 afirma, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. La respuesta de ser sometimiento gozoso, esta sumisión es espiritual. En diversos lugares de las Escrituras llama a los cristianos a la sumisión, a aquellos que Cristo ha puesto en autoridad, gobernantes, maridos, padres, jefes, y en el ámbito de la Iglesia a los pastores, ancianos. Y este es el límite, que no te ordenen hacer algo que va en contra de la palabra de Dios o te prohíban algo que la palabra ordena. Los pastores, bajo Dios, con humildad y mansedumbre, tienen la responsabilidad de determinar la dirección de la Iglesia de acuerdo a la palabra y van a rendir cuentas por ello. Y el rebaño va a rendir cuentas de su parte al Señor. Así la afirmación que lo hagan con alegría y no quejándose está referida al rebaño, no a los líderes. Es decir, la responsabilidad del rebaño es someterse con alegría y sin queja, al igual que cualquier sometimiento que la palabra establece. ¿Sabes qué es? Si nos sometemos a los gobernantes, pero todo el día hablas mal de tus gobernantes, hay un problema en el corazón. Yo te digo que a veces lucho con eso. Y entonces tengo que decir, el Señor ha puesto a los gobernantes que tenemos en todas las esferas, a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, a nivel local. El Señor es soberano, el Señor está en control y yo me tengo que someter. Y no solo someterme y resoplar, criticarles, siempre hablar mal de ellos o entrar ahí a decir lo mal que lo hacen mal a veces, ¿verdad? Sino con alegría decir, Señor, confío en ti. Así es en todos los ámbitos, hermanos, en el hogar, con los padres, con los jefes en el trabajo, también en la iglesia. Es Cristo el que marca la diferencia. Y según nos sometamos a Cristo, así nos someteremos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Porque si decimos nos sometemos a Cristo, pero luego no me someto en los otros ámbitos que Cristo dice que tengo que someterme, en la práctica no me estoy sometiendo a Cristo. La Iglesia, la respuesta de la Iglesia al pastoreo ha de ser de aprecio sincero, apoyo generoso, imitación piadosa y sometimiento alegre. Gracias a Dios, hermanos, que la palabra nos enseña acerca de esto. Da respuesta a las preguntas principales sobre el pastoreo de la Iglesia. Tal vez algunas de estas nunca te las habías hecho. Tal vez no habías pensado en ellas mucho, no tenías ni idea de cuál era la respuesta bíblica. Tal vez eras un urbanitas eclesial y eso el pastoreo de la Iglesia te parecía que era ajeno a ti, es solo para los pastores. No, es necesario que conozcamos lo que la Biblia dice para cumplir el propósito de Dios para su Iglesia. Y hermanos, esta ha de ser nuestra oración, que esta Iglesia y toda Iglesia bíblica sea pastoreada de acuerdo a la palabra de Dios, para la gloria de Dios, confiando, hermanos, que finalmente, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Quién es el gran pastor? ¿Quién es el Señor de la Iglesia? Cristo Jesús. Nuestra confianza no está en ningún hombre, está en el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y así confiamos en su plan para su Iglesia y confiamos en su plan de pastoreo de su
rebaño, sabiendo que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano y que Él finalmente nos cuidará, aún si estamos en una iglesia en la que el pastoreo no es bíblico. Confiamos en Cristo Jesús para cambiar ese pastoreo y finalmente sabiendo que Él es quien nos pastorea. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu plan de pastoreo para tu iglesia. Hasta que el buen pastor regrese a por sus ovejas, Señor, para estar con Él para siempre, queremos encontrarnos fieles a tu plan, Señor. Señor, qué increíble. Nos lo delineas en tu palabra y es un gran reto, un gran desafío. Nosotros somos incapaces de llevarlo a cabo, Señor. Pero tú puedes, en el poder de tu Espíritu, capacitarnos por el poder de tu palabra, Señor. Danos corazones receptivos, corazones humildes ante ti, corazones sometidos a Cristo, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Señor, pedimos que aquellos que tú has llamado como pastores de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, tú pongas ese gran peso de responsabilidad, ese gran peso de que vamos a rendir cuentas a ti, Señor. Que pastoreemos al rebaño siguiendo tus principios y sometidos a ti, Señor. Y oramos, Señor, por cada rebaño según es pastoreado por los pastores que tú has establecido en cada iglesia. Señor, que tanto el pastoreo como la respuesta al pastoreo sea bíblica y nos gocemos en ver fruto espiritual mientras esperamos la venida del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Señor, gracias por tu iglesia. Qué preciosa es tu iglesia. Qué privilegio ser parte de tu iglesia. Señor, oramos por nuestra iglesia local aquí en León. Que tú nos ayudes a crecer en madurez y en piedad, conformándonos a nuestro buen pastor Cristo Jesús. Esto oramos en su nombre. Amén.